Chévere, entonces vamos a empezar. Entonces ya vamos con el capítulo primero del Tratado Teológico Político, de la profecía. Vamos a hablar de la profecía. Entonces, profecía o revelación es el conocimiento cierto de una cosa revelada a los hombres por Dios. Profeta es quien interpreta las cosas reveladas a todos aquellos que, no pudiendo tener un conocimiento cierto de ellas, solo pueden conocerlas por la fe. Entre los hebreos, efectivamente, al profeta se le llama nabi, es decir, orador, intérprete. En la escritura designa exclusivamente al intérprete de Dios, según pueden verse en el Éxodo, donde Dios dice a Moisés: y he aquí que te constituyó Dios de Faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta. Aquí vemos que Spinoza sí habla sobre la Biblia, sobre partes de la Biblia. Directa y literalmente, sí. Literalmente lo hace y lo cree y lo profundiza. Ya, Mm. ya. Que incluso los comentarios que yo recibí por TikTok era que él iba en contra de la iglesia, ¿no? De la Biblia, perdón. Y Claro. no, es de gente que no sabe. ¿Mm? Entonces dijo, como si dijera, puesto que Aarón, al interpretar a Faraón las palabras que pronuncies, hará el papel de profeta. Tú serás en cierto modo el Dios de Faraón, es decir, el que respecto a él haga el papel de Dios. Papel de Dios. Tratemos de los profetas en el capítulo 2. Aquí solamente hablamos de la profecía y de la definición expuesta. Podemos ya concluir que el conocimiento natural puede también llamarse profecía. Mira, conocimiento, eso me interesa. Conocimiento natural es igual a profecía, ¿sí? Estamos diciendo que la profecía es quien interpreta las cosas reveladas a todos aquellos que no pudieron tener un conocimiento cierto de ellas. Solo pueden conocerlas por la fe. ¿Mm? Es como una revelación, ¿no? Es una revelación. Entonces, porque todas las cosas que sabemos por la luz natural dependen completamente del conocimiento de Dios. La luz natural, mira, esa es otra frase importante. Luz, como él habla mucho, él habla de la naturaleza en sí, que Dios está en la naturaleza de las cosas. Entonces ahorita habla de la luz natural. Dependen completamente del conocimiento de Dios y de sus eternos decretos. Decretos también. Decretos. Más como ese conocimiento natural apoyado en los fundamentos comunes de la razón humana lo poseen todos. Razón. Ahí volvemos otra vez a que Spinoza es un racionalista, determinista, que ahí por eso es que él relata su filosofía desde la razón. De la razón humana lo poseen todos, el vulgo hace de él muy poco caso. El vulgo. El vulgo, en efecto, busca siempre lo raro y sobrenatural y desdeña los dones que a todos dio naturaleza. O sea, el vulgo son los ignorantes. ¿Mm? Ajá. Exacto. Ignorantes que se van a qué? A lo que él dice, la superstición, la imaginación. Ahorita nos está diciendo, ahora nos habla de dos palabras nuevas. Raro, sobrenatural. ¿Mm? Sí, claro. Entonces esas son palabras también interesantes. Por eso apenas se nombra el conocimiento profético, excluye el conocimiento natural, aunque tenga igual derecho que otro cualquiera a llamarse divino. En efecto, nos fue dictado por la naturaleza de Dios, en tanto que de ella participa la nuestra. Entonces estamos hablando de la naturaleza de Dios, en tanto que ella participa la nuestra y por los decretos divinos. Solo difiere del conocimiento que todos llaman divino, en que este último excede los límites que aquel le contienen y no puede tener su causa en la naturaleza humana considerada en sí misma. Mas el conocimiento natural, bajo el punto de vista de la certeza que siempre implica y de la fuente de que emana, Dios en nada cede al conocimiento profético. Dios no cede al conocimiento profético. A no ser que se suponga, lo cual sería desvariar, no pensar, que los profetas tuvieron un cuerpo humano y no un alma humana, y por consiguiente que su conciencia y sus sensaciones fueron diversas de las nuestras. ¿Qué entienden por eso? Esta última parte, que me parece interesante. Vuelvo y lo leo.
Mas el conocimiento natural, bajo el punto de vista de la certeza que siempre implica y de la fuente de que emana, Dios en nada cede al conocimiento profético, a no ser que se suponga que los profetas tuvieron un cuerpo humano y no un alma humana, y por consiguiente que su conciencia y sus sensaciones fueron diversas de las nuestras. Hola, dime bien. Tal vez se refiera a la crítica a Descartes, al racionalismo que separaba cuerpo y alma, y que consideraba que la razón únicamente se debería ocupar de las cosas materiales y la religión, ¿no?, la teología, de las cosas espirituales. Y él lo consideraba un error porque pensaba que convendría que ambas eran las dos caras de una misma moneda. La misma cosa, exacto. Que es, en fin, lo que dice él de la naturaleza de Dios. Todo está dentro de la naturaleza de Dios. Exacto. ¿Alguien más quiere compartir? Está ligado. Bueno, sigamos. Pero aunque la ciencia natural sea divina, no se sigue de aquí que los que la enseñan sean por ello profetas, porque no tienen ninguna ventaja que les eleve sobre los demás hombres, ni enseñan sino lo que cualquiera puede saber y comprender sin el auxilio de la fe, con tanta seguridad y certeza como ellos mismos. Así pues, supuesto que nuestra alma, solo porque contiene en sí objetivamente la naturaleza de Dios y de ella participa, o sea, nuestra alma ya participa de la naturaleza de Dios, es capaz de formar ciertas nociones que le explican la naturaleza de las cosas y le enseñan el uso que debe hacer de la vida, el uso de la vida. Podemos decir que el alma humana, considerada en sí misma, es la primera causa de la revelación divina. El alma es la primera causa. Acuérdate que aquí hablamos de causa y efecto. Revelación divina. Porque como ya hemos observado, bienvenido. Estamos leyendo las hojas que les envié en el canal de Telegram para que estemos todos coordinados ahí. Es la segunda hoja, en el primer párrafo de la segunda hoja. Porque como ya hemos observado que todo lo que concebimos clara y distintamente es la idea de Dios, la naturaleza es quien nos la revela y dicta, no por palabras, sino de modo mucho más excelente y perfectamente adecuado a la naturaleza de nuestra alma. Y acerca de este punto, ruégoles que se sometan a la experiencia a todos cuantos han probado la certeza del entendimiento. Eso me gusta, certeza del entendimiento. Entonces, ¿se puede decir que la certeza del entendimiento es la naturaleza de Dios? Pues sí, es posible que aquí aluda, ¿verdad?, a su idea de que la sustancia es igual a naturaleza, igual a Dios. Por lo tanto, no tenemos que buscar afuera de nosotros, sino en nuestro propio interior, recordar, redescubrir esa esencia divina. Y vieron que él siempre habla del entendimiento, quiere decir de la razón, por eso es un racionalista, ¿sí? Todo a través de su razón es que él debate toda su filosofía de Dios. Mas como mi principal objeto es tratar de cuanto se refiere a la escritura, no adelantaré más de lo que ya he dicho sobre la luz natural y paso inmediatamente a examinar otras causas o medios de que Dios se vale para revelar a los hombres las cosas superiores al conocimiento natural y las que no lo son, porque nada se opone a que Dios comunique a los hombres por otros medios lo que puedan llegar a conocer por las luces naturales. Ante todo, hay que observar que no puede sobre este punto decirse nada que no esté tomado de la escritura. La escritura será que se refiere a la Biblia. Sí. ¿Qué decir en efecto? Miguel, cuenta. Así. Bueno, y él estaba inscrito en este debate, ¿verdad?, de su época, digamos, contra la tradición judío-cristiana, de que, pues, digamos, un pesimismo
porque considera, antropológico, porque considera que el hombre pues, ha caído en pecado y que es imposible que salga de él. Y él, con esto que dice, que la luz natural, ¿verdad? La luz divina que ilumina al ser humano y a la naturaleza, a las cosas, a todas las cosas, ¿verdad? Dios es todo, en todo está Dios, pues allí, digamos que cambia esa perspectiva y da una visión, digamos, optimista de que podemos conocer, que sí podemos estar en un estado de ignorancia, pero y que todos en general estamos en estado de ceguera, pero que podemos aspirar o lograr cambiar El entendimiento de Dios por medio de nosotros mismos. Ajá, de lo divino que existe en nosotros. Esto nos hace puros, nos conecta con nuestra alma definitivamente. ¿Qué decir en efecto sobre cosas superiores a nuestro entendimiento si no lo dictado por los profetas o lo consignado en sus escritos? Y como hoy no tenemos, que yo sepa, profetas, réstanos únicamente examinar los libros sagrados que nos dejaron los antiguos profetas. Sin embargo, nos imponemos prudentemente una condición, la de no establecer nada por nosotros sobre este punto ni atribuir a los profetas cosa que claramente no resulte de sus propias manifestaciones. Una observación esencial debemos hacer de antemano: los judíos nunca mencionan causas medias o particulares. Por religión, por piedad, por devoción, siempre recurren a Dios. La ganancia que les redunda su comercio es un regalo de Dios. Experimentan un deseo porque Dios manda en su corazón. Conciben una idea porque Dios les ha hablado. No es pues verosímil que haya profecía o conocimiento sobrenatural. Siempre que la Escritura dice que Dios habló, es necesario que el hecho de la revelación divina esté expresamente marcado, que resulte de las circunstancias de la narración. Basta recorrer los libros sagrados para reconocer que todas las revelaciones de Dios a los profetas se han cumplido por palabras, por figuras y de ambos modos. Estos modos eran o reales o extraños a la imaginación del profeta, que veían las figuras o escuchaba las palabras, o imaginarios, puesto que la imaginación del profeta estaba de tal modo dispuesta que le parecía escuchar palabras articuladas o ver signos. La voz de que Dios se sirvió para revelar a Moisés la ley que quería dar a los hebreos era una voz verdadera. Así resulta de las palabras del Éxodo: y allí me encontrarás, y te hablaré desde el sitio que hay entre los dos querubines, lo que prueba perfectamente que Dios hablaba a Moisés con una voz verdadera, puesto que hallaba a Dios dispuesto a hablarle allí donde él quería escucharle. Por lo demás, demostraré inmediatamente que esa voz reveladora de la ley ha sido la única voz real. La voz real, distinta a las figuras o a las palabras. Me inclino a creer que la voz con que Dios llamó a Samuel era verdadera por las palabras siguientes. Dios se apareció a Samuel en Silo y se le manifestó por su palabra, lo que equivale a decir que la aparición de Dios a Samuel no fue más que una manifestación por la palabra, en otros términos, que Samuel oyó a Dios que le hablaba. Pero como es indispensable establecer alguna diferencia entre la profecía de Moisés y la de los demás profetas, debe también admitirse que la voz que oyó Samuel era una voz imaginaria, sobre todo si se considera que se parecía a la voz de Elí, que Samuel oía constantemente, pues habiéndole Dios llamado 3 veces, Samuel creyó que Elí le llamaba. Abimelech oyó también una voz, pero imaginaria, según el Génesis, y Dios le dijo en sueños. Luego no pudo representarse a Dios sino en sueños, es decir, cuando nuestra imaginación está más dispuesta a dar realidad a lo que carece de ella. Respecto a las palabras del Decálogo, es opinión de algunos judíos que Dios no las pronunció efectivamente, sino que durante un ruido confuso, que no hubiera dejado oír palabra alguna articulada, fue cuando los israelitas concibieron estas leyes, por la penetración de su inteligencia. Según la diferencia que hay entre el decálogo del Éxodo y el de Deuteronomio, y teniendo en cuenta que Dios no habló más que una vez, he creído en alguna ocasión que el decálogo no contiene las palabras de Dios sino un conjunto de preceptos. Pero a menos de violentar el sentido de la escritura, es preciso convenir en que los israelitas oyeron una voz articulada y verdadera, porque se dice expresamente: Dios os ha hablado cara a cara.
a la manera que dos hombres mediante el cuerpo comunican sus pensamientos. Parece pues mucho más conforme con el sentido de la escritura pensar en que Dios creó una voz corporal y se sirvió de ella para revelar el decálogo. En el capítulo 8 de este tratado se demuestra por qué difieren entre sí en palabras y pensamientos estos dos decálogos. Esto no disipa la dificultad, porque no se opone mucho a la razón pensar que una cosa creada por Dios, como cualquier otra, pueda expresar real o verbalmente la esencia o la existencia de Dios y representar personalmente a Dios diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Indudablemente, cuando unos labios pronuncian estas palabras, he comprendido. Nadie se imagina que los labios son los que han comprendido, sino el Espíritu. Mas como la boca del que habla se reduce a su naturaleza y de ella participa, y como aquel a quien se dirige había de antemano comprendido la naturaleza del entendimiento, fácil le es comprender el pensamiento de que habla juzgando que es un hombre como él. Vamos a seguir con esto porque esto aquí ya está explicando esta parte de cómo se expresa Dios en palabras y en pensamientos. Pero no me explico que hombres que de Dios no conocían más que el nombre y que deseaban hablarle para convencerse de su existencia, hallasen la satisfacción de su deseo en una criatura que dijo, yo soy Dios, puesto que esta criatura no tenía con Dios más relaciones que cualquier otra, ni representaba su naturaleza. Yo pregunto, si Dios hubiera dispuesto los labios de Moisés o los de un animal cualquiera de tal modo que pronunciase estas palabras, yo soy Dios, ¿hubiera esto convencido a los israelitas de la existencia de Dios? Por otra parte, la Escritura parece afirmar expresamente que Dios habló a los hebreos, puesto que solo para esto descendió del cielo al Sinaí. Y puesto que no solamente le oyeron hablar los hebreos, sino que pudieron verle los principales de la nación, porque hay que notar que la ley fue revelada a Moisés, y que era una ley a la cual nada podía agregarse ni quitarse, y era como su derecho patrio, y que esa ley no enseña en ningún artículo que Dios sea incorpóreo, informe e irrepresentable, sino que hay un Dios que en Él debe creerse y a Él adorarse, y que para evitar la idolatría prohibió sus representaciones o imágenes. Entonces aquí hay una representaciones o imágenes frente al concepto del pensamiento y la palabra. Y la palabra. Aquí él está indagando sobre eso. Que la revelación no se ha hecho por imágenes resulta evidente del libro 1 de los Paralipómenos, en que Dios manifiesta su cólera a David por un ángel que empuja una espada. Otro tanto ocurre con Balaam. Y aunque Maimónides y otros con él han imaginado que estas cosas y todas las demás en que se habla de la aparición de los ángeles, como la de Abraham cuando iba a inmolar su hijo y otras, son narraciones de sueños, porque es imposible ver naturalmente un ángel. Esta explicación es un artificio de lo que a todos trance quiere hallar a la explicación hallar en la escritura las alucinaciones de Aristóteles y sus propias extravagancias, lo cual me parece soberanamente ridículo. Por imágenes sin más realidad ni fundamento que la imaginación del profeta, reveló Dios a Josué su grandeza futura. Por imágenes y palabras reveló Dios a José que lucharía por los hebreos, mostrándole un ángel espada a mano al frente del ejército, lo que ya le había manifestado verbalmente un ángel. Por figuras conoció Isaías que la providencia de Dios abandonaba al pueblo, representándose a Dios 3 veces santo sobre un trono elevadísimo y a los israelitas ahogados a gran profundidad en un diluvio de iniquidades y encenegados en el fango de sus crímenes. Esto le hizo comprender el miserable estado de aquel pueblo y se le revelaron así las calamidades futuras tan claramente como si se las hubieran explicado. Otros muchos ejemplos análogos puedo citar, pero no lo hago pues juzgo que todo el mundo los conoce. Pero la confirmación más clara de todo lo hasta aquí expuesto se halla en un texto de Números 12, 6, 8, que dice: si hay entre vosotros algún profeta de Dios, me revelaré a él en visión.
es decir, por figuras y jeroglíficos, puesto que de la profecía de Moisés se dice que es una visión sin jeroglíficos.